A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hora de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar con muy buenas recomendaciones. Os tengo que contar bastantes cosas. Como es martes, primero vamos con lo primero, que es la consulta de la última parte del programa, aproximadamente la última media hora del programa. Empiezo por esta parte porque es muy importante que, si queréis entrar en la consulta, podáis ir llamando desde este mismo momento para entrar en directo con nosotros. Es la consulta de, vamos a decir, de alimentación, de autocuidado a través de la salud, de nuestra dieta diaria, de cambiar pues esos hábitos que no son tan saludables. Siempre pues os propongo o os planteo alguna pregunta que os podáis hacer, porque a lo mejor esta es vuestra consulta. Por ejemplo, estáis entrenando y junto con la alimentación y adaptando la alimentación a vuestro entrenamiento y vuestro entrenamiento a la alimentación queréis conseguir unos objetivos concretos. Pues a lo mejor hay algo de la alimentación que no estás haciendo correctamente y te apetece modificarlo. Quieres ganar unos kilos, quieres perder unos kilos, quieres cambiar hábitos, es decir, tienes un objetivo concreto y quieres saber cómo alcanzarlo. ¿Tienes alguna duda? Ahora que hay tantísimas... Bueno, ahora no, porque esto ya lleva tiempos eternos, donde hayas escuchado pues alguna dieta de moda que te haya parecido atractiva, que veas que se está viralizando, que la lees en todas partes y dices, oye, ¿será esta dieta para mí? ¿Se podrá hacer? ¿Tiene beneficios? ¿Me puede perjudicar la salud? Pues antes de seguir modas, lo mejor es preguntarle a un especialista. Y hoy está con nosotros Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Así que si quieres preguntarle lo que necesites que tenga que ver con este aspecto, pues puedes llamar al 91 443 6501. Te lo voy a repetir durante todo el programa. También tenemos temas de actualidad, que ya sabéis que Leticia y yo nos gusta charlar sobre esa actualidad que copa titulares y que a veces pues hay que desmitificar, a veces hay que apoyar porque tiene razón de ser, porque no vamos a ver, es que nos criticamos mucho y decimos, es que todo lo que se publica a veces es muy alarmista y es que esto no tiene un fundamento ni base científica. Sí, a lo mejor sí, a veces sí. Entonces, pues, lo que pasa es que no nos tenemos que dejar llevar. A mí ya lo que me preocupa es cuando esas modas vienen a través de TikTok o de viralizaciones. Bueno, cuando es viralización es que promete milagros y poco hay detrás, porque los milagros no existen. Así que cualquier duda que puedas tener para ti y para tu familia, pues llamas al 91 443 6501. Cuanto antes llames, mejor, porque llamas y ya te aseguras que vayas a poder entrar en el programa en directo, que a veces, es que en las últimas consultas además os lo estamos demostrando, llamáis al final, incluso cuando ha terminado el programa. Reserváis turno para siguientes semanas porque dices, es que ya no me da tiempo. Claro, porque no has llamado desde el principio.
Así que si quieres charlar con Leti y conmigo, 91 443 6501. Como ya está conmigo en el estudio, le voy a saludar, aunque antes tenemos temas previos, ¿eh? Ahora os digo de qué vamos a hablar en el día de hoy. Leti, dietista y nutricionista, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Yane. Que me lío a hablar yo aquí y realmente la que mejor puedes explicar la consulta eres tú. Hay tantas cosas que te podemos preguntar. Ojo, siempre digo que esta consulta es orientativa. Sí, porque al final no podemos dar todo generalizado, ¿no? Que al final cada persona necesita determinados acompañamientos o determinados cambios en sus hábitos, pero es un poco como para que nosotros tengamos la mosca detrás de la oreja, lo que tú bien decías, ¿no? Desmitificar a lo mejor ciertas cosas, explicar un poco la base científica de otras, ¿no? El también dar un poco de luz, sobre todo con el tema de hoy, que yo muchas veces soy muy crítica, también desde la parte positiva y todo lo que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo, pues el poder decirle a los oyentes con qué mensajes quedarnos, cómo poder saber si las herramientas que estamos usando son las buenas o ver cómo puedo saber si esto que a lo mejor se ha hecho tan viral hoy o esta dieta que estoy siguiendo porque me lo ha dicho mi vecina, pues realmente tiene una base científica o cómo puedo comprobarlo, ¿no? ¿Dónde está porque hay tanta información muchas veces que estamos desinformados que decimos, vale, ¿y ahora con qué me quedo? Entonces el intentar dar un poco de luz y como tú bien has dicho, siempre desde el autocuidado también, desde el no estar con la culpa, dejar un poco de lado pues ciertos miedos que antes teníamos o esas culpas que a veces aparecen. Porque, fíjate, la semana pasada empezamos hablando un poco del entorno de las redes sociales, ¿no? Y es verdad que generalmente sobre todo yo creo que los adultos las demonizamos a veces en exceso y nos metemos en ese mensaje negativo. Es que todo lo que aparece en redes sociales y demonizamos y nos centramos y R que R, y es que todo lo que aparece, y hay veces que no. Claro, bueno, tú bien sabes que yo, anda que no he protestado, Yane, en cuanto a las redes sociales, pero también tenemos que ver que nos dan luz a otras muchas cosas, que sí que hay muchas cosas que pueden ayudar, que nos pueden dar la voz de alarma, no solo a nosotros mismos, sino a la gente de nuestro entorno, y sobre todo que ya que están tan al alcance, saber cómo usarlas y sobre todo pues aprovechar si realmente hay algo que nos pueda ayudar, que yo creo que también, aunque hay muchos mensajes que debemos de poner en cuarentena, sí que creo que hay uno que está cada vez más en la boca de todos y es un poco poner los pies en la tierra, el ver desde dónde nos queremos cuidar, qué tenemos que hacer para eso y yo creo que eso también está muy bien. Entonces sí se me ocurrió que ya que fui tan crítica la semana pasada, que hay que dar también los puntos positivos que nos puede dar el tener también esa exposición, ¿no? Es que dentro de lo que estábamos diciendo de la demonización de las redes sociales, pues es cierto, oye, hay que saber utilizarlas, saber qué mensajes se dan y cómo buscar, se dan, pero también hay que saber consumirlas y se pueden consumir siempre que se haga de una manera correcta. Ya está. Exactamente, o sea que ahí tenemos que hacerlo y que sobre todo, pues bueno, que nosotros siempre vayamos a la fuente, que es lo que nos va a ayudar a saber si debemos de darle demasiada credibilidad o no. Nosotros hoy vamos a charlar sobre este tema en la última media hora del programa, como decía los oyentes. Y también de Punch. Ay, de Punch, vamos a hablar de Punch, es verdad. Que hoy, fíjate, yo lo veía, pues es un tema bastante viral, que todos los medios de comunicación hablan de ello. Yo tengo que decir que de Punch me enteré por tus redes, realmente no por los medios de comunicación, no lo había leído. Y desde que lo vi en tus redes, pues hoy me han empezado a salir noticias de Punch. Entonces, claro, pues Punch yo lo he conocido por @dietista y nutricionista. Claro, lo único que a mí me ha gustado porque al final ese mono que me ha dado tanta ternura me ha ayudado a ver cómo podía conectar todo eso con esa forma de cuidarnos bien. Pues hablaremos también de Punch en la última media hora del programa, así que si quieres mandar tu mensaje a Punch, también lo puedes hacer cuando llames y entres en directo con nosotros. Ya has visto un poquito de qué va el juego, cómo charlamos, es algo cercano, con lo cual te invito a que participes en el programa, en el 91 443 6501. Antes, Leti, queridos oyentes, dentro de los contenidos del programa vamos a estar, en un minutito con Jaume Pey, que es el director de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, porque, es el segundo año, creo que ya es, donde han lanzado la radiografía del autocuidado de la salud en España. Vamos a ver cómo se percibe y cómo está el autocuidado en nuestro país, en España. Y precisamente hay hábitos del autocuidado, reglas del autocuidado que me encantaría que se viralizasen. Eso sí se puede viralizar. ¿Qué es autocuidado? De una manera consciente, serena, calmada y con una base científica, pues que se viralicen
esos hábitos del autocuidado. Creo que sería lo mejor que nos puede pasar, ¿o no? Vamos a ver qué nos tiene que decir Jaume Pey, enseguida estamos con él, porque ya os digo que esta mañana se lanzaba pues esta radiografía del autocuidado de la salud en España, y os adelanto uno de los titulares, que el 77,6% de los españoles considera el autocuidado muy importante para mantener una buena salud, y está muy bien que lo consideremos importante, pero claro, tú puedes considerar importante algo y luego no practicarlo. Pues yo no sé si el 77% de los españoles luego lo practica. Ahí ya tengo mi duda, pero bueno, de todo esto nos va a hablar Jaume Pey en unos minutos. Vuelvo al comienzo a recordaros ese teléfono para la consulta que podéis marcar desde este mismo momento, 91 443 6501. Comenzamos. Cuídate. Securitas Direct, dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Cuántos días tiene a la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. El programa de Ortega es sorpresa. Y qué bonito es tener la oportunidad, la suerte de darle la bienvenida en este autobús número 25 de la MT, David de María. Fuerte aplauso para nuestro David de María. Nunca he tocado en un autobús en marcha, ¿eh? Eso te iba a decir. Como pego un frenazo, salimos por la luna delantera. Que no queremos problemas, que los problemas amargan. Escuchando Radio Marca, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia finida. Me he dado cuenta, Vicente, que está la vida muy mala, vamos, que no queremos problemas, que los problemas amargan. Escuchando Radio Marca, los problemitas se marchan. ¡Ole! Por otros 25 años más. No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega. En Radio Marca, Cuídate, con Yanela Clavo. Bueno, pues rigurosa actualidad del tema que tenemos hoy encima de la mesa en Cuídate, porque se ha presentado hace apenas unas horas, realmente ha presentado la Asociación para el Autocuidado de la Salud, los resultados de la segunda radiografía de autocuidado de la salud en España. Nosotros, como hablamos mucho en este programa de prevención, damos tanta importancia y ponemos el foco en la prevención, y creemos que de lo más importante que podemos hacer desde los medios de comunicación es ser altavoz de la necesidad de unos hábitos de vida saludables, y todo pasa por el autocuidado, pues hemos estado expectantes a ver cuáles eran esos resultados, y a mí me han llamado bastante la atención, pero queríamos analizarlos un poco con vosotros para que supieseis pues cómo están las cosas, cómo está la actualidad del autocuidado en nuestro país. Tengo el placer de volver a contar un año más con Jaume Pey, que es el director de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Jaume Pey, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, qué placer, y eso que tengo unas ganas de tenerlo aquí en el estudio, Jaume, aquí con nosotros.
Pues yo encantado, cuando queráis. Yo encantado de venir y poder hablar de autocuidado, de salud y poderlo compartir con vosotros. Y además algo que es tan importante, que nosotros consideramos tan importante, a ver, como todos los españoles, porque el primer titular que nos dejaba un poco esa radiografía del autocuidado, decía que el 77,6% de los españoles considera el autocuidado muy importante para mantener una buena salud. Ese porcentaje es bastante alto. Yo creo que realmente la sociedad española ya está cambiando de mentalidad. Es alto y lo vemos reflejado en este porcentaje. Sí que es verdad que cuando hablamos de autocuidado y le decimos, ¿cómo entiendes tú el autocuidado? El tema prevenir enfermedades sale bajito, sale un 32%. Quiere decir que los españoles manifiestan que es muy importante el autocuidado para mantener la salud en una manera casi el 80%, pero es verdad que aún la parte de prevención y autocuidado estaría aún para desarrollarse un poco más. Por tanto, buen dato en la parte de prevención, un semáforo más amarillo. Claro que esa es la lectura positiva. Obviamente hay que desgranar más porque hay que seguir trabajando y mucho. Claro, esto es muy importante porque hay que relacionar el autocuidado con la prevención y luego hay un tema que a mí últimamente, y diría en los últimos meses, me ha sorprendido bastante, pues con las personas que te relacionas más o menos, pues me ha sorprendido bastante que cuando hablan de autocuidado, a veces confunden la palabra y hablan de automedicación. Y dices, ostras, aquí falta algo de información, hay una desconexión en las intenciones. Es verdad, a veces se confunde. Al final, autocuidado es aquella actitud que hacemos proactiva para mantener una buena salud y tener una buena calidad de vida. Eso evidentemente puede hacer que en un momento dado necesitemos de productos de autocuidado, que no siempre solo son medicamentos. Y cuando hablamos de automedicación, hay medicamentos con receta y sin receta. Los medicamentos sin receta, en principio, están pensados para que el ciudadano los pueda tomar, en principio, sin ningún tipo de consulta profesional, aunque no es excluyente en absoluto. Siempre, cuando hablamos de automedicación, que es un término peyorativo, siempre tenemos que hablar de automedicación responsable, informada y ante la duda, que en la encuesta esto después lo podemos ver, los españoles acuden de una manera muy notoria y notable a la consulta profesional sanitaria. Bueno, pues esto es importante destacarlo y remarcarlo, sobre todo para saber las diferencias y que no se está hablando de lo mismo, que nada tiene que ver y que nosotros lo que queremos poner el foco es en ese autocuidado. A mí me gustaría saber si, viendo de unos años atrás, a día de hoy, y más, pues ahora ya con datos más contrastados, y decimos desde la Asociación del Autocuidado de la Salud, ya estamos con la segunda radiografía de autocuidado, con lo cual ya podemos empezar a comparar datos. Si cree que el español se cuida más que hace 2 años, hace 10 años, por ejemplo, vamos a hablar de tramos de 10 años, y luego que me llama mucho la atención ese 39% que reconoce que no se cuida más por falta de conocimiento. Sí, sin ninguna duda, la parte de prevención, y pensando que tuvimos COVID, un periodo de COVID, eso aumentó mucho la idea de tengo que cuidarme y tengo que prevenir y me tengo que proteger. Evidentemente, después de COVID esto ha descendido, pero estamos en un nivel muy, muy superior. Claro, nosotros defendemos que al final el autocuidado es un trabajo de muchos años y hace tiempo que defendemos que en las escuelas se tendría no solo que hablar de autocuidado, sino que tendría que haber una asignatura de autocuidado, porque al final esto le da al ciudadano una calidad de vida de futuro mucho mejor. Y nos extraña que aún esto no pase. De hecho, en la encuesta, de un año contra otro, la gente dice, me gustaría recibir educación en salud en un 72%, pero que ha aumentado en solo un año casi 4 puntos. Quiere decir que es una diferencia estadísticamente significativa, que es masiva. Estamos hablando de casi un 75% que piden que en las escuelas haya más educación en salud o haya una asignatura en salud y que después también fomentemos campañas informativas, porque la gran barrera para entrar en el autocuidado es no tener información veraz sobre el autocuidado y, por tanto,
la educación sí que es un elemento y en la encuesta sale como muy valorado. Es que, claro, a lo mejor requerimos también esa más información, ¿no? y más conocimiento, y creo que es muy importante, pues eso, en los colegios, ¿no? Si queremos mirar a futuro, porque una cosa es empezar hoy, que lo tenemos que hacer, obviamente, pero hay que mirar a futuro, y el futuro está ahora mismo en los colegios. Están los por nacer y en los colegios, y es donde hay que empezar, y es donde se requiere más información, más conocimientos, bueno, pues para interiorizar quizá más ese autocuidado y normalizarlo, ¿no? De una manera rutinaria en nuestra vida. Luego está, por otro lado, el sistema sanitario. De hecho, estaba diciendo Jaume que más o menos los españoles acuden al médico. Perfecto, sí. Pero el sistema sanitario está más ahora mismo en lo reactivo que en lo preventivo. Es decir, tú llegas, acción-reacción, con la enfermedad y te cuidan. Pero en lo preventivo... Tienes mucha razón. Y este es un tema que tenemos un poco la responsabilidad de trabajarlo todos. Es verdad que el español, cuando tiene dudas de autocuidado, acude en casi un 50% a informarse al profesional sanitario. Esto es un elemento que es positivo, está por encima de redes sociales, incluso después vemos que empieza a salir menciones a los ChatGPT, o sea, todo el tema de inteligencia artificial generativa, pero es verdad que le tendríamos que poder dedicar más tiempo, tanto médicos, farmacéuticos, enfermeras, a la parte más de prevención, porque la parte de prevención nos garantiza que el ciudadano tardará más tiempo en ser un paciente. Por tanto, es muy bueno para él y es muy bueno para el sistema sanitario, porque como menos pacientes tengamos que tratar, a los que tengamos que tratar les vamos a dedicar más tiempo. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo de poder dedicar un cierto tiempo a hablar de prevención, a hablar de salud pública, y eso yo creo que industria, profesionales sanitarios, medios de información y de comunicación, tenéis un rol muy importante para esto y le tenemos que dedicar tiempo, pero profesional sanitario tiene un valor muy alto para esto. Es verdad que en estos momentos, y lo sabemos, el sistema sanitario está muy tensionado y no es fácil encontrar este tiempo, pero este tiempo que perderíamos hoy es un tiempo que ganaríamos mañana. Desde luego, qué importante esto que acaba de decir. Al final es un trabajo multidisciplinario, pero no dentro del sistema sanitario, sino todos, ¿no? Desde cada uno desde su papel puede hacer algo, ¿no? Por todo esto. Dentro de los aspectos, ¿no? Los que dividen de manera general un poco esta radiografía del autocuidado, por un lado destacan la salud mental. Últimamente, es verdad, en los últimos años se habla mucho de la salud mental. Yo no sé si ahora mismo se está, vamos a decirlo a ver de esta manera si se entiende, como normalizando mucho pues el estrés, la ansiedad. Antes decíamos, bueno, pues una situación de estrés o ansiedad lo podías unir mucho a la salud mental, pero lo cierto es que ahora estamos normalizando esas situaciones. ¿Qué hay qué datos nos pueden decir en cuanto a la salud mental? Bueno, lo que tenemos que distinguir es que la salud mental es equivalente a la salud física, por tanto no tiene que haber ningún tabú para hablar de salud mental. Lo digo porque muchas veces puede tener un sentido peyorativo poder hablar de ello, y no lo es una salud más que nosotros tenemos, al final es nuestro equilibrio. Es verdad que esta salud mental del ciudadano lo que manifiesta es que todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, relaciones sociales, es algo que le afecta y que puede perturbar esta salud mental. Evidentemente, los problemas económicos, y este sí que es un elemento que aparece con diferencia con el anterior radiografía, y después aparece un tema que es muy actual, especialmente en la gente joven, que es el acceso a la vivienda. O sea, el acceso a la vivienda genera angustia. Esto al final atenta a nuestras necesidades básicas, el comer, la vivienda, la seguridad, y son elementos que son muy importantes para el equilibrio de la salud mental. Sí que es cierto que después pedimos, bueno, y usted busca ayuda en un profesional, y solo casi un 9% de la población dice que busca esta ayuda y está en tratamiento. ¿Nos parece como poco? Por tanto, es verdad que aún la salud mental
tiene un cierto tabú, tiene un cierto significado peyorativo. Incluso la gente que dice que nunca lo ha considerado ni lo haría en el futuro es casi un 21% y aumentando, ha aumentado casi 4 puntos con la medida que teníamos hecha el año pasado. Con lo cual, sí que es verdad que hablamos de salud mental, la gente lo verbaliza. Aparece ese tema de la vivienda, que me parece que es un elemento nuevo y que irá creciendo probablemente, y por desgracia, en el futuro, pero aún las medidas de decir vamos a tratarlo, esto aún es bastante precario. Sí que es verdad que los jóvenes y las mujeres están más dispuestas a tener un tratamiento por un profesional sanitario que el resto de la población, lo cual indica también una tendencia diferente, tanto por género como por edad. Eso totalmente cierto, y que haya remarcado estos aspectos es importante, porque también es una radiografía de lo que preocupa ahora mismo a la sociedad y no le deja avanzar, y entonces casi por eso normaliza más el estrés y la ansiedad, porque es con lo que tienen que lidiar y vivir. Por otro lado, es verdad, yo sigo viendo que hay un estigma de alguna forma o un problema con el tema de la prevención en salud mental. Tampoco creo que el sistema sanitario justamente en la salud mental pues a lo mejor esté muy preparado. Hay que decirlo, y son muchas las personas que se quejan que cuando pues a lo mejor necesitan un psicólogo ahora mismo, le dan una cita para dentro de muchísimos meses, y eso al final complica mucho en la prevención y el cuidado de la salud mental. Yo creo que hay ejemplos que hemos tenido, y además hablando en Radio Marca está bien que lo digamos, ¿no? El caso Iniesta o Ronald Araujo, que no han tenido un problema en decir que tenían un problema en aquel momento, que pasaban cosas que afectaban su salud mental y tenían que hacer un parón, ¿no? En un momento dado. Y creo que a veces también estos líderes de opinión que verbalizan que tienen estos problemas, creo que para la población también es un elemento positivo. Podemos hablar de salud mental, no es malo. Es que hablamos que tenemos una gripe, que es salud física, porque no podemos decir que tenemos un problema que nos afecta a nuestro equilibrio, y cuando no lo podemos resolver con nuestros recursos, buscar la ayuda de un profesional. Y eso tenemos que trabajar en esto y sacar este estigma, porque no tiene ningún sentido. Es una salud más al mismo nivel que la salud física, y tenemos que hablar de ello con plena normalidad. Totalmente, totalmente. Nosotros lo intentamos, aquí ya sabéis, todos los oyentes lo saben, que intentamos darle pues esa normalidad a la salud mental, a la prevención, para trabajar el autocuidado de la salud mental, que esa es la parte preventiva y no en la reactivo, cuando ya está la enfermedad mental, ¿no? Trabajemos también en esa prevención, que me parece muy, muy importante. De manera general han sacado muchísimos más datos que me parecen muy interesantes, como es el descanso, ¿no? Pues más de un 30% califica su descanso como irregular, es decir, ya dan por hecho, o sea, que el descanso es peor que antes. O, por ejemplo, es que tengo muchísimos datos aquí que, bueno, claro, es que podríamos estar haciendo o hablando de esta radiografía que han hecho tan completa durante programas y programas, y yo invito pues a los oyentes a que puedan conocer un poquito más sobre esto, pero también, por ejemplo, sobre el autocuidado de la salud sexual. Es decir, muchos datos que dan, pues que es un reflejo de cómo está la sociedad. Son distintos ámbitos en el tema de salud sexual. Sobre todo el mensaje es casi un 50% es de que se realiza que no tiene ninguna práctica de protección, y de jóvenes 1 de cada 3. Eso, hombre, le tenemos que poner remedio, porque las enfermedades de transmisión sexual sabemos que están aumentando mucho. Por tanto, volvemos en aquella idea de prevención. El dormir afecta directamente a la salud mental. Los españoles dormimos 6 horas, dicen que en fin de semana 7, alargamos 7 horas, pero el dormir es un tema de equilibrio, y es muy importante e incide mucho en el desarrollo personal y en la salud mental. Por tanto, elementos como que son al final dormir bien y tener buenas prácticas, digamos, en salud sexual, todo eso va en beneficio de la salud física y sobre todo la salud mental, y forman parte. Hay que cuidarlo y tenemos capacidad de autocuidarlo, y es muy importante que el ciudadano tenga la información de cómo hacerlo y de cómo practicar este autocuidado.
Es tremendo, ¿no? Que veamos que casi la mitad de los encuestados no realicen ninguna práctica de autocuidado en salud sexual. Es decir, cuando ya cuando ya se creía que ya se había pasado, ¿no?, ese momento de tener esa desinformación, de no cuidar nuestra salud sexual, que estemos en pleno siglo XXI hablando de estas cifras. Hay que tener mucho cuidado, pero lo obviamos, no lo vemos tan incluido dentro de nuestro día a día, de ser un factor originario de alguna enfermedad. Bueno, pues directamente pues lo obviamos, y esto es muy, muy preocupante. Esto también tiene que ver con la educación. Antes hablábamos de los colegios, por ejemplo, lo importante que era a la hora del autocuidado, de la información, y me gustaría saber ya en edad más adulta, en las empresas, aquí en España, tal cual están confeccionadas ahora, ¿deberían implicarse más en el autocuidado de los empleados o lo están haciendo? Es verdad que hay sistemas de prevención y riesgos laborales, y las empresas, lógicamente, yo me incluyo, le tenemos que dedicar tiempo a actitudes preventivas, porque aparte de temas de seguridad, hay temas generales de prevención que son muy importantes. No olvidemos que una buena política de prevención en las empresas evita en el futuro el absentismo laboral, que también en estos momentos en España está siendo un problema considerable. También todo el tema de salud mental y bienestar, este es un elemento importantísimo, porque uno de los elementos que provoca, digamos, problemas de salud mental es el trabajo, y por tanto el trabajo involucra directamente a las empresas, y temas como ansiedad y posibles, ya en la patología más extrema, depresiones. En las empresas tenemos la obligación, en los comités que se dedican a hablar de esto, de generar información hacia el resto de los trabajadores para que podamos difundir estos temas que son preventivos, e insisto, no van solo en beneficio de la sociedad, van en beneficio de la propia empresa, y sobre todo sus índices de absentismo. Muy importante hacerlo en las empresas. Las empresas es una continuidad después de lo que hayamos hecho en las escuelas. Todos tenemos, como decía, ese trabajo multidisciplinar, y todos somos en parte responsables, ¿no?, de conseguir una sociedad que trabaje y que integre de una manera natural y orgánica en su día a día el autocuidado y la prevención. Ya para terminar, bueno, dos cosas. Antes del cierre, la inteligencia artificial. Antes hacía referencia a ello. Es verdad que ahora la inteligencia artificial parece... Está claro que en la medicina ha mejorado muchísimo para el diagnóstico, todos los avances tecnológicos, maravilloso, pero para el ciudadano ha ayudado mucho, está ayudando mucho esa inteligencia artificial, porque yo creo que a veces a mí me da mucho miedo, a lo mejor desde la comunidad científica no, y están tranquilos, pero a mí me da mucho miedo que utilicemos la inteligencia artificial o el ChatGPT como orientativo de nuestra salud. El ciudadano es muy sabio. Y lo que dice, bueno, la inteligencia artificial ayuda seguro al diagnóstico, nos dice en la encuesta, dice seguro que ayuda al sistema sanitario, pero dice una cosa muy importante, más de un 80%. Quiero que al final el diagnóstico me lo dé una persona. Por tanto, lo que tenemos que entender es que el ciudadano percibe que la inteligencia artificial ayuda al sistema sanitario, y ayudará, porque estamos entrando aún con mucha fuerza en lo que llamaríamos la inteligencia artificial generativa, pero el ciudadano al final lo que nos pide es que no perdamos la humanidad en la medicina, y que el diagnóstico final se lo dé una persona. Y por tanto, yo creo que este es un elemento que no podemos olvidar. Eso lo sabemos muchas veces cuando hacemos consultas de servicios generales, que nos contesta un algoritmo de inteligencia artificial. A veces pedimos, por favor, que salga una persona. Pues en el caso de la salud, el ciudadano dice, sí, de acuerdo, ayuda al sistema, de acuerdo, que seguro que ayuda a un mejor diagnóstico, pero por favor, quien me lo diga, que sea una persona. Y eso no lo podemos olvidar, pero en la próxima encuesta, todo lo que es el valor de la inteligencia artificial y cómo actúa y cómo se consulta va a ser mucho mayor. Ahora salía un 5%, como a través de donde me informo de autocuidado. Estoy convencido que en la siguiente radiografía estaremos a más del 10%, porque esto va a una velocidad enorme. Siempre importante mirar bien qué nos dice la inteligencia artificial, de dónde saca la información, y entender que tengamos una información de calidad. Y si no,
ante la duda es muy fácil acudir al profesional sanitario. Y es así. Pero el ciudadano dice, por favor, que sea una persona el que me dé el diagnóstico final. Bueno, esto no lo podemos olvidar. Nos dará muchas tertulias, para hablar de IA, muchas tertulias. Me gusta esa respuesta que ha dado. El otro día lo hablaba con la doctora Guillén de traumatología y yo decía, porque hablábamos precisamente, ¿no?, de cómo ha avanzado todo el diagnóstico, incluso la intervención con la inteligencia artificial, las máquinas, y yo le decía de una manera cercana, ¿no? Y decía, sí, a mí que me opere el robot mejor del mundo, pero yo quiero ver al doctor detrás del robot. O sea, no quiero ver un robot en solitario. Si no veo al doctor, yo no me tumbo en la camilla. Es que somos humanos y las máquinas nos tienen que ayudar, los algoritmos, a mejorar, pero no podemos deshumanizar una cosa que es tan humana como es la salud y como es curar y la medicina. Yo creo que eso no deberíamos de olvidarlo, insistiendo en que los avances médicos que podemos hacer con buenos algoritmos de inteligencia artificial van a ser inmensos, pero siempre con humanidad y con un humano. La medicina al final es una humanidad y tenemos que una ciencia, pero es una ciencia humana. Tal cual. Jaume Pey, director de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, como siempre es un placer haberle tenido en el programa y yo me prepararía un programa especial de autocuidado aquí en Cuídate. Lo necesitamos, nuestros oyentes lo necesitan. Pues yo encantado de venir y poder hablar mucho de autocuidado y poder tener la opinión de los oyentes. Estaré encantado en participar. Perfecto, pues ahí lanzo esa invitación, así que lo preparamos encantados. Muchísimas gracias, Jaume Pey, gracias. Muchísimas gracias, que tengáis una buena tarde. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ya habéis visto un poquito de manera muy general, ¿no?, esa radiografía del autocuidado de la salud en España, que si podéis entrar en la página web, ahí vendrán más datos y podéis pues ampliar un poquito más la información. Porque todos tenemos algo que hacer y que busquemos la prevención y no la reacción, que está muy bien, que nos tienen que curar, pero ostras, si podemos alargar la visita al médico, pues qué bien, porque no lo necesitemos. Leti, vamos a empezar la consulta y nuestro tema. Vamos a hablar de Puig. ¿Estás preparada? Estoy encantada. Sí. Puig. Bueno, es que yo estoy obsesionada es que con estoy Puig. en modo taburete todavía, entonces por lo de Pucho y todo eso. Claro. Ay, me encanta esa canción. Me encanta. Entonces estaba en modo taburete. Esta semana estoy en modo taburete. Sí, bueno, es que hay concierto el sábado. ¿Este sábado? En Vigo. Ah, no, sí. A mí nos pilla un poco lejos. No, yo voy. Al concierto bien. que todavía no tengo entradas, lo dije ayer. Todavía entre mis oyentes no hay ningún alma caritativa que me haya querido vender sus entradas, ¿eh? Bueno, Yane, yo creo que tienes que dar un poco más de pena. ¿Qué quieres que me ponga a llorar? Sí, bueno, yo os puedo decir que esto la haríais muy feliz. Bueno, ya te digo. Muy feliz. Pocas cosas, luego le preguntaríamos a Raúl, pero pocas cosas te pueden hacer tan feliz. Es que me relaja un montón. Yo cuando estoy discutiendo así por la noche, lo típico, tal, lo tengo un mal día, entonces coge Raúl y me pone ahí, bueno, mi compañero, y coge y me pone un vídeo de taburete y me dice, venga, anda, escucha 2 minutos. Entonces, como, ya vale. Se te pasa. Sí, es como una, no sé. No sabes. Es una caricia para el alma. Me gusta. Oye, me gusta. Me lo paso bien. Me gusta eso. En fin, ay, qué poco me quieren. Taburete Team. Y yo que soy Taburete Team. Vamos con nuestra consulta. Vamos a dejar de hablar de música. Vamos a hablar de Punch. 91 443 6501. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Domingo 9 en punto. Hora de alinear el desayuno, la charla y tu oído. Con Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández, en Aliñados te traemos sabores, trucos, historias de cocina y mucho apetito. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Marca. ¿Te lo vas a perder? De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca.
Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Radio Marca. En Radio Marca, Cuídate, con Yanela Clavo. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Pero estaba viendo en la tele, como aquí tenemos tantas teles en el estudio y vemos situaciones del deporte, del fútbol y tal, y personajes, y dices, joder, claro, con los nervios en el fútbol, tú estás ahí pica y además pica rápido, inconsciente, o sea, eso sí que no es picoteo consciente de gominolas, pipas, tal, no sé qué, eso tela, un día tenemos que hablar de lo que picamos en el fútbol por nervios. Estás ahí en pleno momento, ni siquiera te estás dando cuenta, estás fijándote en la jugada, en si van a marcar, no van a marcar, o a ver quién hace falta, y claro, te comes las golosinas o las pipas. Y a una rapidez. Sin parar. Eso es parte de la inercia también, y el nervio ahí, que quieres saber ya lo que va a pasar. Pues digo yo, no podríamos, por ejemplo, ya antes que hemos dicho que es un trabajo multidisciplinar esto del autocuidado, por ejemplo, repartir en los campos de fútbol palitos de zanahoria. Bueno, a ver, yo voy a decir que no sé si lo veo, ¿sabes? Pues, pero a lo mejor, oye, pulguitas de atún con pimientos. Pero ¿por qué no palitos de zanahoria, que es También, más rápido, que son como gominolas? Bueno, puede ser, pero tampoco nos tenemos si que lo volver haces tan de una locos. manera inconsciente. Ya, eso totalmente. Por lo menos te puedes llevar algo como total, no estás saboreando lo que está pasando. Dados de zanahoria. Hay todos como conejos. En un momentito, eso va a parecer otra cosa. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Es que estaba viendo ahora, pues concretamente a un presidente de un club de fútbol y tal, y decías, es que le veía nervioso y que no estaba siendo consciente de lo que estaba comiendo. No, claro, porque está en ese momento de estrés, ¿no? Quiere saber a ver qué va a hacer su equipo. Si nos estás escuchando, que me consta, que escuchas Radio Marca, no sé si el Cuídate, pero en tu caso, y sabes que estoy hablando de ti, prueba a hacerlo. Unos taquitos de zanahoria cruda. Bueno, y quien dice, a lo mejor si quieren algo dulce, pues que se lleve una fruta que sea fácil de comer. Por ejemplo, unos arándanos. Bueno, arándanos no son pringosos. No, pero no sé, como la zanahoria tienes que masticar a más y morderla, sí, es verdad, que como tensión. Te quita tensión y como que te entretiene más, ¿no? Claro. Es un poco ahí, sí. Ahí entre que estás dando ahí juego a la mandíbula, no sé. Bueno, haz lo que quieras. Ahí lo dejamos. Es una recomendación. Qué rica zanahoria. ¿Ves? Es que a mí me flipa la zanahoria. Bueno, sobre todo ¿en qué momento Fernando había grabado ese indicativo? ¿Me lo puedes decir? Palo zanahoria de Sauquillo, vale. Es que no entendía yo. Bueno, yo os voy a decir, Genial, de esta forma nos preparamos también para los efectos del sol, que parece que no se va a ir. ¿Qué? Claro, si comes zanahorias te estás protegiendo contra los efectos del sol por los betacarotenos y te ayuda a ponerte más morena y guapa, sí. O sea, ¿es verdad que ayuda? Sí, claro, te ayuda a protegerte. Nosotros, por eso hay muchas de las frutas del verano tienen colores así como más potentes, más naranjas, más rojos, porque tienen muchos antioxidantes y betacarotenos que nos van a ayudar a proteger contra los efectos del sol. Bueno, pues ya ves, es que hacemos un 2x1. Es que todos son beneficios y ahora ya que viene el buen tiempo en breve y tal, que todavía va a llover, tranquilos. Pues oye, pues con tus zanahorias en el fútbol ya que estás, pues te pones moreno. Vamos a generar una necesidad a los oyentes. Van a ir todos con zanahorias. A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final esto, bueno. Es cuestión de que uno lo haga, ¿eh? Yo no digo nada. Te invito a hacerlo tú en el próximo partido al que Feliz. vayas. Muy bien. Sí, a mí es que no tengo ningún problema con la zanahoria. Ya me veréis en el próximo partido con la zanahoria. Muy bien. Quiero hablar de Punch. Bueno, si en algún momento queréis entrar porque tenéis que consultar algo a Leti, ya sabéis que podéis hacerlo, mandarnos vuestro correo electrónico. Ojo, que aunque suene a cachondeo, vamos a hablar de Punch, es que creo que es una forma de tocar ese momento de autocuidado importante. Punch es un mono abandonado. Sí, de es Japón. un macaco. Sí, que está en un zoológico en Japón. Que su madre, cuando nació, lo
rechazo. Así que los cuidadores le dieron un oso de peluche, que creo que se ha agotado ya, el oso de peluche, que él adoptó como una madre. Y luego aparte es que como que nadie le quería en la comunidad, o sea, le arrastraban solo los cuidadores. Y entonces Punch iba todo el rato como buscando también el cariño. A ver cómo es Punch, Es monísimo. Será muy mono, pero si en Pensamos su comunidad que no le quieren, a ver si les está haciendo puñetas y no lo sabemos. Pero yo os voy a... No, porque era un bebé. Pero yo voy a lanzar lo que yo lancé ayer en las redes. Me pareció súper interesante y súper... Y yo se lo lanzo a los oyentes. A ver. ¿Qué pasaría si alimentaras a tu cuerpo igual que te preocupas por Punch? Tenemos que saber que Punch ha salido en todos los medios, está en boca de todo el mundo. A mí ahora yo no paro de compartir vídeos de Punch. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que te ha conmovido esa historia. Al final, cuando tú te enteraste que a Punch le habían abandonado, pues seguramente te dio pena, te dio ternura, te da un poco de indignación, ¿no? Pobre, con toda esa gente ahí le están cascando, pues no esto. Y seguramente a mí por lo menos me salió mi instinto protector, vamos, que me hubiese traído a Punch a mi casa, ¿no? Es como Marco. Claro. Entonces, ¿yo qué es lo que le digo? Pues tú, es la versión Marco. Tú no le darías cualquier cosa en el fondo para que se calle y para que no dé por saco. No ignorarías si pierde peso o si por el contrario está engordando mucho. No. Y no normalizarías que esté así como de bajón o que estuviese un poco sin energía, ¿no? No, pues intentaría pues aliviarle, ¿no? Ayudarle a estarías intentando, claro, cuidarle un poquito mejor, que comiese bien, que tuviese una rutina, el cuidado, como estábamos hablando antes, ¿no? Que estabas hablando antes del autocuidado, tendrías paciencia con él, incluso estarías ahí como acompañándole, ¿no? No pasa nada, o sea, incluso si un día te fallara o te hiciese una trastada, no pasaba nada, le ibas a acompañar y le ibas a intentar corregir. Entonces yo lanzo esto, ¿por qué? Porque yo hice ayer como esa reflexión, ¿no? Vale, yo veo esto, pero ¿por qué sí que acepto conmigo el no comer de manera adecuada? Es decir, comer muy deprisa, sin hambre real, o incluso comer lo primero que hubiese en la nevera. O por qué a lo mejor nosotros normalizamos saltarnos comidas y luego darnos atracones y no entendernos de por qué nos estamos dando ese atracón. O normalizar a lo mejor ese hinchazón, ese cansancio, ese malestar. O todo el rato vivir como, no, es que ya lo estoy haciendo mal, tengo que empezar el lunes, ¿qué hago, no? Entonces, al final, yo, ¿por qué quise también en esto? Porque a mí Punch me transmite una ternura, es que es verdad. Entonces luego digo, porque yo no me... O sea, y se lo he dicho además hoy a un paciente mío, oye, ¿por qué nosotros no nos cuidamos como a veces cuidamos a alguien desprotegido? Tú cuando ves a alguien desprotegido te dan ganas como de cuidarle, entonces... Es que somos nuestro peor enemigo. Claro, pues deberíamos de ser nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos va a dar señales de que algo no funciona. Cuando tenemos insomnio, cuando tenemos malas digestiones, cuando estamos a lo mejor muchas veces tristes, cuando nos hablamos mal, cuando a lo mejor tenemos como culpa por comer, porque eso no es normal. También hoy escuchaba también a Mario Alonso Puig decir un poco que joder, tenemos muchas veces como enfatizar, bueno, hay gente que es súper fan de ella misma, pero otros que son su peor enemigo y tenemos que enfatizar también las cosas que tenemos buenas. Entonces, tenemos que, como si dijésemos, ver qué es lo que puede estar pasando y ponerle remedio como si fuese pues esa persona que está ahí desvalida, ¿no? Entonces yo ahí... ¿Qué cariño le has cogido a Punch? Bueno, que te prometo que me traería Punch a mi casa, porque además me decían, pero me lo decías tú esta mañana, yo creo, ¿un mono? ¿No tienes un perro? ¿Tienes un mono? Y claro, yo digo, pues yo mi mono... Evidentemente le vestiría, porque sí que no vestiría a mi perro. Pero... A las 8 de la mañana, que no es el mejor humor que puedes llegar a tener en pleno atasco. No. Y Leti en el manos libres diciendo, ay, ya no me traería Punch. Y yo dije, ¿a un mono? ¿Te traerías a un mono? Sí. O sea, Leti, era una conversación privada. Bueno, es verdad. Pero es que pero ya digo... como ya se lo cuento a todos los oyentes, esto me lo facilita mucho el hacer el programa de salud, porque aquí hay poco hater. Claro, bueno. Si hiciese un programa deportivo, estás tú que iba a contar yo algo de mi vida, porque te salen haters que flipas, ¿eh? Bueno, sí. Pero aquí es verdad que te muestra mucho cariño. No, y aparte que lo hacemos todo con cariño, porque aquí que estamos hablando del autocuidado, de que nos mimemos, de que intentemos cuidarnos igual que cuidaríamos a un desvalido. O sea, que tu cuerpo sea Punch. Que tu cuerpo sea Punch. Y para eso... Voy a enlazar, se parte de risa, pero es que me encanta Punch. Es que yo en el fondo... Me encanta el tema, pero... Yo no he tenido hijos. Yo quería tener 6 hijos. Tenía el nombre de los 6 hijos. Ya si había alguien que quisiese ser mi marido, ya está fastidiado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué?
Pues porque yo ya le he dicho 6 hijos, tú imagínate, no se puede. Bueno, aparte que se me está pasando la edad. Yo sí soy mayor, Janet, tú no. Bueno, pero dicho esto, yo no. que no pasa nada, esto es Yo un no. chascarrillo. Sí que te diría que a mí me encantan eso, un mono así pequeñito, que es manejable, me encanta, como un bebé. Pero bueno, no penséis que estoy chalada. También quiero decir esto. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de las redes sociales? Lo que tú digas, Leti. Claro, he conocido a Punch por las redes sociales. He llegado a ver la relación entre Punch y nuestro autocuidado gracias a las redes sociales. Sabéis que yo todo el día soy súper crítica. Ya no lo sabe. Soy súper crítica por las redes sociales, por los mensajes que se dan en las redes sociales, pero hoy, cuando se quedó en el aire que íbamos a seguir hablando de publicidad, redes sociales y relación con la comida, he decidido que teníamos que ver también las partes positivas que tenemos de tener también las redes sociales y este balcón en el que nos dan también mucha voz, ¿no? Entonces, vale que hay mucha publicidad que nos puede llevar a no tener una buena relación con la comida. Vale que hay muchos mensajes que se trasladan a través de las redes sociales que no nos van a hacer tener una relación buena con la comida, pero hay muchos otros que sí. Hay muchos otros en los que realmente hay muchos profesionales detrás que estamos intentando dar voz. Por ejemplo, antes no se escuchaba tanto la parte emocional de la comida, o antes no se escuchaba o se hablaba tan abiertamente de lo que a veces los esfuerzos que haces para cuidarte y las veces que caes y todo, ¿no? Y como que todo se ve un fracaso o no, es que tú estás así porque no te cuidas. Pues las redes sociales también han dado visibilidad a que por supuesto que hay mucha gente que se cuida, que no te está diciendo que haces muchas cosas que son buenas y también les están dando a lo mejor ideas para no estar comiendo todos los días sota, caballo, rey. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Parece que estoy haciendo una apología de las redes sociales y la nutrición. No, está bien, creo... porque eres tan hater a veces. Bien, sí, lo digo en plan bien. Yo es que soy intensita. Sí, en todo en mi vida. Y se ríen, ¿no? Es que mira, yo creo que los mocos me están haciendo que sea más sincera que nunca. Se parte, o pero sea, es que así. cuando quieres que Leti sea sincera, tápale la nariz, ¿no? O sea, básicamente es eso. Sí, no. Dime la verdad y te aprieta la nariz ahí. Sí, por favor. No, pues sí que soy hater, sí que considero que a veces... Está bien reconocerlo, ¿eh? Sí, es que a veces mandamos unos mensajes que son muy chungos, pero también creo que hay mucha gente y muchos profesionales que están detrás y que nos ayudan a también mejorar toda esa parte y luego también a dar visibilidad a esa gente que hace muchos esfuerzos y que quieren mejorar en ello, ¿no? Yo hay veces que me meto, ¿no?, en algún perfil o personas que están empezando a correr o que están empezando a cuidar su alimentación. Pues bueno, que también les sirve un poco para ellos ese momento de compartir lo que están haciendo para ver también sus esfuerzos y también tener ese ánimo, ¿no? Entonces, sí que creo que hay una parte muy positiva, pero, ojo, lo que decíamos antes, hay que saber cómo consumir esas redes sociales. Eso te iba a decir, porque yo puedo consumirlas de una manera consciente, saber discernir lo que está bien de lo que está mal, pero a veces es tal el bombardeo que te llegas a preguntar. Fíjate, mira, voy a ser muy sincera, hace poco me pasó, me sale últimamente mucho, y no por búsquedas, ya te lo digo porque no lo había buscado, a lo mejor por algún tema que tratamos en el Cuídate. Desde hace semanas me sale mucho lo de las gominolas de vinagre y manzana, ¿vale? Uh-huh. Muchísimo. Y yo, pues, entre que más o menos, pues puedo decir, oye, soy cabal, y que tengo la suerte de contar con todos los colaboradores que cuento en el programa, pues yo al principio, o sea, pasaba, no le hacía ni caso. Me han bombardeado tanto que el otro día me encontré buscando opiniones sobre las gominolas de vinagre, aceite, de vinagre y aceite, eso, de vinagre y manzana, ¿será verdad esto, tal? Y dije, ¿y si pruebo una semana y las tomo? Y dije yo, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que mandamos... Sí. Entonces, al final ese bombardeo, ¿cómo lo paras a veces? Porque si yo es que no fui capaz de pararlo. Bueno, me aparecía tanto que dije, mira, ya voy a entrar. Y ha sido entrar, ponerme a buscar y ya no me han vuelto a aparecer. También te lo diré. Yo lo que creo, que evidentemente el algoritmo es muy listo y entonces nos va a hacer como que veamos muchas cosas, ya sea porque, oye, lo has hablado, porque lo has buscado, por X cosas que muchas veces por repetición es como, oye, te hacen hasta dudar de tu criterio. Pero yo ahí siempre lo que digo es que vayamos a la fuente, que intentemos ver cuál es la evidencia científica sobre todo esto y que realmente intentemos usar nuestro sexto sentido. O, como decía tu primer invitado
comentado de antes, que vayamos y que hablemos con un profesional también que nos pueda dar un poco de luz ante todo esto. Entonces, creo que lo más importante muchas veces es la fuente, y está muy bien lo que recibimos a través de las redes, que veamos lo que no son mensajes muy drásticos o lo que nos puede chirriar, pero entonces preguntar a un profesional. Qué pena que nos queden pocos minutos, Porras, porque me gustaría seguir tirando esto, porque claro, yo me voy a poner del lado de los oyentes, del lado de los pacientes. Y ojo, es verdad, y en eso tenéis toda razón, pero para yo preguntarle a un profesional, tengo que pedir una consulta. Consulta que no voy a tener mañana. Y muchas veces el bombardeo hasta que me ve el médico es tal que a veces terminas cayendo y buscas tu información. Es decir, es que yo entiendo que a veces se tiene complicado. Bueno, yo lo entiendo perfectamente y entiendo que además con toda esa sobreexposición muchas veces lleguemos a probar cosas que en un momento determinado no habríamos hecho. Y con la alimentación es con lo que más pasa, ¿eh? Bueno, eso sí. Con la alimentación es con lo que más. Sobre todo cuando se viraliza mucho, entonces nos empieza a salir por todas partes. Bueno, pues como al final, ¿no? Los shots que hablábamos hace algunos programas del jengibre, la pimienta y Uy, espérate, que creo cúrcuma. Que está escuchando mi sobrina y se lo toma. Y espérate, entonces, te lo digo porque es que mi sobrina se toma los shots esos claro, no, de jengibre y todo esto. Yo me los tomo de cúrcuma. Claro, son cúrcuma, jengibre, pimienta negra. Bueno, pues tenemos que saber que puede tener efectos beneficiosos, pero que no son milagrosos. Pero los shots estos que de por las mañanas que se toman a veces el zumito de jengibre y tal, ¿eso es bueno? Bueno, no es, o sea, milagroso no es. Ahora, yo no me encantaría tomarme eso, pero sí que tiene lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Pues sí que tiene efectos antioxidantes, sí que puede tener, entre comillas, un efecto, digo entre comillas, porque ya sabes que hablar de antiinflamatorio, bueno, tenemos que ver como muchas cosas ahí en medio, pero eso no nos sirve de nada si nosotros no nos estamos alimentando bien en el resto del tiempo, porque esto no nos va a hacer algo que sea milagro. Bueno, en este caso ella, por ejemplo, se alimenta bien y luego, o sea, al final practica mucho deporte. ¿Qué estás haciendo? Te estás poniendo jengibre. Al final el jengibre tiene mucha vitamina C, tiene efectos antioxidantes, nos va a ayudar en ciertas cosas, o sea, que no te va a hacer mal. Ahora, ¿que ese shot venga para mejorar tu vida como si no hubiese un mañana? No. No. Y la Golden Milk frente a el Golden Milk es la que estaba diciendo ahora Leti, que yo tomo tanto, que es la cúrcuma con el jengibre, con la pimienta negra y todo esto. Ambos valen para lo mismo. El jengibre, solo los shots estos de jengibre que... No valen para lo mismo. Sobre todo no te lo venden para lo mismo. Para una cosa es mucho más como para tu sistema inmune, para mejoras de tu estado en general, y el otro es como todo mucho más antiinflamatorio. Entonces no te lo están vendiendo para lo mismo. Vale. Realmente. Pero bueno, yo digo que hay otras maneras de reforzar nuestro sistema inmune, antiinflamatorio, todo. ¿Qué te parece? Porque seguro, lo he dicho y me he arrepentido un poco, pero no las toméis, ¿eh? Si el próximo día te pregunto sobre esas gominolas de vinagre y manzana... Me lo voy a apuntar para ya tenerlo ahí. Venga, fenomenal. Es que no me ha salido solo a mí, entonces yo no sé si hay una campaña o qué, pero vamos, que te va a salir por todos lados. No las comas todavía. Vale. Espérate a que te diga Leti el próximo día. Leti, muchas gracias. Muchas gracias, Yane. @dietista y nutricionista. Así la vais a encontrar en redes sociales, súper activa y además en su consulta. Nosotros mañana a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Mar.